Bienvenidos, somos la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, acá en Puerto Montt, Chile, y le damos la bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Estamos leyendo el Evangelio de Juan y me acompaña mi hermano Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, pastor, como siempre, agradecido de un nuevo programa y seguimos nuestro estudio, continuando lo que veíamos en el capítulo pasado, lo que le decía a nuestro Señor Jesucristo a esta gran multitud, que Él era el pan de vida. Quedamos en Juan 6:60, si nos puedes leer, Daniel, hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús les respondió: «¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo?». Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Al oírlas ¿qué? Estas palabras del capítulo anterior, ¿cierto? Que él decía que era el pan verdadero que Dios daba a la humanidad, que descendía del cielo, y que todo aquel que comía de él y bebía su sangre tenía vida eterna. Y yo les explicaba, ¿cierto?, que esto era creer en él, recibirle, como los judíos no lo habían hecho, no lo recibían, no creían en él. Al oír estas palabras, entonces, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Porque sin duda que ofendió a muchos. No es que haya ofendido. Ellos se sintieron ofendidos. Pero él está hablándoles la verdad. La verdad muchas veces ofende a la gente o es dura para oírla a la gente, pero es la verdad. Hay mucha gente que tiene un cáncer y le es incómodo, ¿cierto?, a todos los médicos decirle que tiene cáncer, y muchas veces que se los dice, ellos reaccionan de mala manera e incluso les dicen: «Mejor esto nunca me lo hubiera dicho». Y puede ser, pero no deja de ser la verdad. Acá él les dijo una gran verdad, y si sus corazones hubiesen sido dóciles, no se hubieran ofendido, le hubieran preguntado más detalles acerca de esto que está hablando. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, porque es Dios y lo sabe todo, les dijo: «¿Esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero?». Y se dieran cuenta de que el mismo Dios está acá con ustedes, los ofendidos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Fíjese en esto: el Espíritu es el que da vida, y la carne, lo físico, para nada aprovecha. Lo físico es temporal. Hay gente que vive 10 años, otros 20, otros 80, otros 120, pero van a morir. La carne para nada aprovecha. Lo espiritual es lo que perdura. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, son las que aprovechan. Las palabras que él ha hablado, esas son las que dan vida eterna. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Si él sabía perfectamente.
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y uno de los que había venido así nomás era Judas. Y vamos a ver que algunos discípulos también. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se hacían llamar discípulos de Cristo, pero realmente no creían en él, por eso volvieron atrás. Cada vez que hay alguien, ¿cierto?, que se va de la iglesia o que ya no sigue esa creencia que supuestamente tenía, es porque realmente nunca creyó. Se acercó por algo de conveniencia, tal como algunos andaban detrás de él por el alimento, y le duró un par de años y después volvió atrás. Al igual que estos discípulos, no eran verdaderos. El que cree, cree por la eternidad. Dijo entonces Jesús a los 12, ya que se habían ido algunos de sus discípulos, entonces ahora habló con los apóstoles, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿y si fuese así, a quién iremos? Y es la gran verdad. Los que ya hemos creído en Cristo son parte de su familia. Si algún día nos fuéramos. Insisto, nadie quiere irse. Es un ejemplo. ¿Y a dónde iremos? A las religiones, que ya nos defraudaron todas. A las filosofías, que no llevan a nada. ¿A dónde iremos? No tenemos dónde ir. Dios es el único camino que nos conviene. Y es el verdadero. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y Dios es el único que tiene palabra de vida eterna. No tenían a dónde ir. Al igual que nosotros. Tenemos un solo camino. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y Jesús siempre supo quién era él. Pasamos, ¿cierto?, al capítulo 7. Hermano Daniel, léenos los primeros 9 versículos. Amén. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estos judíos que decían, somos descendientes de Abraham, somos, ¿cierto?, el pueblo de Moisés. Sin embargo, sus obras decían lo contrario, querían solamente matar a Jesús. No querían escucharle, no querían ser enseñados por él. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Es una de las tantas fiestas que celebran los judíos y esta en particular era para que recordasen ellos siempre que vivieron en tiendas y que obviamente ahora su manera de vivir era mucho mejor que aquella, pero la recordaban. Siempre es bueno recordar tiempos difíciles, tiempos de aflicción, tiempos que no son tan llevaderos como los que tenemos quizás hoy, y así siempre dar gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido. Y le dijeron sus hermanos físicos, Jesús tenía hermanos físicos y hermanas, María tuvo más hijos. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto que están diciendo ellos aquí, lo dicen de los labios para afuera, si ellos no creían en él.
Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y ya habían algunos que querían matarle por decir la verdad. Cada vez que la verdad avanza, va a tener enemigos, aún en la propia familia. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Él recibe órdenes directas del Padre. Él busca la voluntad del Padre. No está esperando que sus hermanos le digan qué hacer. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Hermano, léenos por favor del versículo 10 al 24 ahora. Amén. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pero después que sus hermanos habían subido, ¿cierto?, a esta fiesta, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Siempre van a estar estas dos partes, los que creen y los que no creen. ¿Cuál es el problema de los que no creen? Que tratan de influir en los que creen y tratan de desalentar a los que creen. Son alguien que no quiere recibir las bendiciones, pero tampoco quiere que los otros las reciban. Cuando uno se acerca a Dios, la gran mayoría de los familiares o amigos no lo toman de buena manera. Lo toman como algo negativo, porque son dos fuerzas espirituales que están siempre luchando. Y Satanás y los suyos no quieren que usted crea. Y va a tomar a sus amigos, va a tomar a su familia para que sea algo contrario, para que sea una fuerza que se opone a que usted crea. Eso va a ser siempre, ha existido. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque ellos saben, ¿cierto?, que tenían que haber estudiado con los escribas, con los fariseos, y él no estaba ahí. Y era la única manera que supiese la palabra de Dios. Entonces esto les causaba maravilla. ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, fácil, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, el Padre. Yo digo las palabras del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto también es clave.
el que quiere hacer la voluntad de Dios, cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, va a conectar con las palabras de Jesucristo, va a ser dócil para ser enseñado, para escuchar, para creer, para escudriñar. Pero si está acercándose a la Biblia solamente para saber o para tener como contender o tener algunas respuestas, no va por el camino correcto. Tiene que primero querer hacer la voluntad de Dios. Y ahí Dios le va a dar conocimiento, va a alumbrar los ojos de su entendimiento y va a conocer si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque hoy en día muchos hablan por su propia cuenta. ¿Y cómo sabe usted si es palabra de Dios o no? Bueno, si quiere hacer la voluntad de Dios, va a poder discernir cuándo es la palabra del hombre o la palabra de Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Mire lo que les acaba de decir a los judíos. Moisés les dio la ley a ustedes y ninguno la cumple. ¿Cómo sabe él que ninguno la cumple? Porque él es Dios. Sabe que ninguno la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Ellos le procuraban matar. Y aquí se están haciendo, ¿cierto?, las víctimas más encima, ¿cierto? Y de manera hipócrita, cínica, dicen, ¿quién procura matarte? Ustedes, pues, ellos le procuraban matar. Los está desnudando aquí. Él sabe perfectamente lo que creen, lo que piensan. Y aquí lo está haciendo público. Y ellos no se sienten bien. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Una señal, un milagro, ¿cierto? Sanó a alguien y todos se maravillan. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, ¿cierto? Esto venía de antes. Y en el día de reposo, que tanto guardan ustedes porque es mandato de Dios, pero en el día de reposo circuncidáis al hombre. Una de las dos va a ser quebrantada, o el día de reposo, o cuando tienes que circuncidar al hombre. Y cuando calzan las dos, tú circuncidas al hombre sin ningún problema, quebrantando el día de reposo. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Porque yo hice una sanidad a un hombre. Ustedes cumplen un rito. Yo soy Dios. Puedo hacer el día de reposo cuantas cosas me plazcan. Porque el día de reposo es para ustedes. Para que ustedes descansen de sus afanes, de sus negocios. Y tengan un día, ¿cierto?, donde leer la palabra, donde alabar a Dios. Porque si no se los doy, no lo van a tener nunca. Nos conoce como humanidad. Hoy en día nos reunimos en las iglesias 1 o 2 días a la semana. ¿Y cuánto cuesta? Porque estamos afanados en este mundo con nuestro trabajo, con ganar dinero, con obtener cosas materiales. Y no buscamos a Dios. Y Dios nos habla de una u otra manera. Ahora a través de este programa, compartiendo las Escrituras. No compartiendo lo que yo pienso o digo o mi hermano. Compartiendo las Escrituras. Él quiere que le creas. Que envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Cargó nuestros pecados. Si tú lo crees, Él te da vida eterna, perdón eterno. Y eso queremos para su vida. Que alcance a ser un hijo de Dios. Que alcance a obtener el perdón eterno de Dios. Que Dios le dé vida eterna. Que Dios le bendiga, amigo. Gracias por seguirnos. Gracias, Daniel. A ver, que Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente video.